buenos días, hermanos, sean bienvenidos. Les damos la bienvenida a Vino Nuevo en Odres Nuevos. Sean bienvenidos. Vamos a comenzar el tema. El tema de hoy es el estudio del manual pastoral, pero antes de eso vamos a adorar un momento para darle gloria y honra a nuestro amado. Padre Celestial, te damos gloria y honra, Padre Celestial. Solo a ti, amado Señor Jesús. Recibe la gloria, recibe la honra, Padre Celestial. Bendecimos tu nombre sobre todas las cosas, Padre. Llévanos a un conocimiento, Padre, mayor, que podamos entender tus escrituras, Padre Celestial. Que podamos verte a ti, amado, en medio, Señor, de tu palabra, Padre. Oh, amado, recibe la gloria y recibe la honra, Padre. Sea bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, amado Hijo y amado Espíritu Santo. Bienvenido, Padre Celestial, bienvenido. Solo a usted la gloria y la alabanza. Ahí en tu casa, ahí en tu hogar, agradece al Señor por un día más de vida. Porque a pesar de las situaciones, el Señor nos ha guardado, nos ha
Llena este lugar de tu presencia. Que haces sentar tu poder a los que estamos aquí. Dile quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús.
los atados. Dice tu palabra que cuando tú, Señor, ibas con tus discípulos, dice que una mujer te tocó del manto. Dice la palabra que era una hija de Abraham. Y tu palabra dice que ella había recibido un azote de un flujo de sangre. Dice tu palabra, Señor, que tu palabra, el logos, la palabra escrita, Señor, la hizo libre. El verbo, Jesús mismo. Hoy te clamamos, Señor, por todos los que están en casas enfermos, los que están en los hospitales. Te damos gracias por la familia Ramírez de Atlacomulco, Señor. Gracias, Señor, porque están siendo recuperados cada día. Gracias por tus siervos, Señor. Gracias por todos los siervos, Padre, que están teniendo su sanidad día tras día. Creemos en ti. Creemos en ti, Señor. Que tú eres un Dios vivo y verdadero. Que eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Que sigues haciendo milagros. Porque tú no estás muerto, Señor. Tú vives, dice tu palabra. Tú eres la resurrección y eres la vida. Gracias, Señor. Gracias. Te suplicamos por el estudio de hoy, Señor, que dé mucho fruto y que en verdad podamos comprender lo que es el manto pastoral. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le damos gracias a las redes, a la pastora Sabe, que ya está ahí con nosotros, a Pastor Jesús, a todos los que están ahí con nosotros, le damos las gracias. Sí, vamos a empezar el estudio de hoy. Y estamos viendo el manto pastoral. Y hoy vamos a ver todo lo que se relaciona con los manuales que ustedes tienen, los de Atlacomulco tienen el manual pastoral, que es lo que hoy vamos a ver, ¿sí? Parte de lo que vamos a ver. Vamos a dar un repaso general acerca del manual pastoral que ustedes tienen y que es muy importante que lo estudien, que lo lean. Yo tengo este diplomado, aparte de haber estudiado la licenciatura en teología, tengo el diplomado pastoral y les hice el favor de pasarles el manual del diplomado, que trae cosas muy interesantes, ¿sí? Y hoy vamos a empezar viéndolo. Hoy vamos a empezar viéndolo. Y si tú lo tienes ahí, ¿verdad? Pues lo puedes estar viendo. Saludos y bendiciones a todos los que se conecten con nosotros, ¿sí? Y bueno, empezamos. Dice el manual pastoral. Bueno, dice ITI porque es del Instituto Teológico Internacional de Vida Nueva para el Mundo, ¿sí? Y solamente saqué unos fragmentos muy importantes, ¿verdad? Que consideré del manual. Y vamos a verlos y analizarlos despacio, poco a poco. Dice, el pastor generalmente se considera a sí mismo una persona de acción, de movimiento. A las iglesias les gusta mucho decir, nuestro pastor es activísimo, dice. Todos los días lo vemos visitar y predicar. Sin embargo, esta actividad intensa a menudo no rinde los mejores frutos. Bueno, ahora vamos a hablar por experiencia. Muchos pastores tienen el manto pastoral desde hace muchos años. Entonces, todos podemos hablar mucho acerca de nuestra experiencia, ¿sí? ¿Cómo está nuestra experiencia que hemos tenido en el manto pastoral?
Pero aquí este manual dice que generalmente, ¿verdad? Tenemos el concepto del que el pastor debe de ser una persona activa, ¿sí? Es una persona que se desgasta físicamente demasiado. Es una persona que rara vez se ve en su físico, si necesita descanso. Yo en lo personal recuerdo que la amada pastora Vero, ¿verdad? Que me ha hecho favor de muchas cosas en mi persona cuando íbamos al estado de Morelos. Ella me decía, hay una hermana que quiere darle un tratamiento en su cara, dice, hacerle un masaje facial. Y yo le decía, es que yo no tengo tiempo para eso, Berito. Pues dése un tiempo, pastora. Cuando usted llega, antes de irse a lo que va a hacer, de ministrar, llegue antes y dése un tiempo. Tome usted esa bendición. Fue un tiempo que yo en lo personal tuve un relajamiento en mi mismo cuerpo y me acuerdo que Rose, ¿verdad? Que era la encargada de atenderme, me decía, se le ve muy cansada, siempre me decía así. Y yo creo que lo último es uno en verse, ¿verdad? Como nuestro cuerpo refleja el cansancio. Entonces dice aquí que muchas veces, ¿verdad? Los en la iglesia están acostumbrados a ver esto en los siervos, en los pastores. Y muchas veces los pastores, ¿verdad? Llega el cansancio a tal grado que nuestro cuerpo nos dice basta, necesitamos un descanso. Muchos pastores acostumbran, y ya es una costumbre, que los días lunes descansen, muchos no, ¿sí? Entonces dicen, bueno, al menos quiero descansar los días lunes, a veces ya no es posible. Vamos a estar viendo que muchas veces nosotros los siervos no sabemos delegar a otras personas las responsabilidades que a nosotros nos agobia de la iglesia. Sentimos que si delegamos nos van a quitar la iglesia. O no sé qué pensamientos muchas veces tenemos. Dice el manual, ni tampoco permite pastorados de gran alcance. La tarea de guiar una iglesia no es tan fácil como parece y es una labor compleja. Aquí está diciendo tampoco permite pastorados de gran alcance. Muchas veces nosotros no podemos ampliar cuando nos dan una profecía, ensancha tu tienda. Muchas veces nosotros queremos estar presentes en esa labor, pero muchas veces no es posible. ¿Sí? Se necesita fuerzas de un equipo. Se necesita fuerzas que nosotros, los siervos, los pastores, desarrollemos nuestro manto pastoral. Donde haya más pastores, no copastores. Ya lo he dicho muchas veces que esa palabra no está en la Biblia. Son pastores, son 5 ministerios que están en la Biblia. Entonces, tenemos nosotros la misión de dar a luz ministerios para que en verdad esta obra pastoral llegue a un gran alcance. ¿Sí? Muchas veces el pastor principal no se encuentra, pero yo siempre he dicho que uno no es indispensable, porque papá Dios siempre tiene preparado ministros. Lo vemos cuando el profeta, ¿verdad? Samuel estaba llorando a Saúl, que Dios lo había quitado, ¿verdad? Le dijo a papá Dios, ¿por qué le lloras si yo me he hecho ya de otro rey, que era el rey David? Entonces, papá Dios siempre tiene ministros, siervos, porque es muy importante su obra para él. Dice, Jesús es un ministerio terrenal y supo dedicar el tiempo necesario a las multitudes que le acosaban. Y cuando fue necesario, no titubeó para escaparse de ellas por un tiempo, de irse al mar, a un monte, a orar, a descansar, o estar con un círculo más íntimo, o quizás aún a meditar. Dice que
que no dudó en irse a descansar. ¿Sí? Los que me conocen saben que la pastora Irma siempre han dicho que soy muy activista. Y es cierto, es verdad, estoy acostumbrada a andar así en el servicio, pero he estado aprendiendo cada día más que nuestro cuerpo necesita descanso. Dice aquí que Jesús nos pone el ejemplo, cuando Él se retiraba y era necesario de descansar. ¿Sí? Entonces, nosotros los siervos, los ministros, los pastores, los líderes, debemos de darnos espacios de descanso. Muchas veces los problemas, las situaciones que se gestan en la familia, que se gestan en la iglesia, que se gestan en los mantos de otros ministros, nos cargan. Y esto hace que nuestro físico se debilite y no demos al 100 lo que tenemos que dar. Es lo que estamos aprendiendo hoy de los manuales pastorales. Dice, Él dio el tiempo necesario para enseñar a quienes les iba a encargar la continuación de su labor. Él organizó sus modos de enseñanza e inclusive los aspectos que podía enseñarles en un tiempo y los otros que requerían mayor madurez y comprensión de ellos. Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nos pone el ejemplo de la forma en que Él pastoreaba, de la forma en que Él se daba sus tiempos de descanso, de la forma en que Él, dice, organizaba sus modos de enseñanza, cómo Él iba enseñando a sus discípulos, de qué forma Él hacía las cosas. Jesús de Nazaret, nuestro Maestro, es nuestro mayor ejemplo. En Efesios 4:13, que lo sabemos, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, desea, quiere, porque Él es el que da los ministerios, que nosotros hagamos esta labor, siervos. ¿Cuál es nuestra labor? Que todos estemos unidos. Eso es lo que está hablando aquí. Que todos lleguemos a la misma unidad de la fe, no al ecumenismo. No estoy hablando del ecumenismo. Dice que lleguemos a la unidad de la fe. Yo estaba escuchando, y yo creo que ustedes también han escuchado, diferentes posturas doctrinales. Ahora que hemos estado dando Apocalipsis, nos hemos dado cuenta de todas las posturas doctrinales que existen. Hay siervos que dicen que hay libertad y que podemos tener diferentes posturas. Y yo respeto su manera de pensar de todos. Pero yo lo personal, en mis pensamientos yo le digo al Espíritu Santo, tu palabra dice, Señor, que tú no llevarías a toda verdad. Y también tu palabra dice, en una misma fe, a un mismo espíritu. Y quiero considerar que no hemos llegado a ese nivel, en el cual todos estemos en una misma fe, en una misma doctrina. Estamos viendo los acontecimientos que nos está causando muchas veces asombro por la rapidez que están surgiendo, pero no hemos llegado a la unidad. Yo en lo personal analizaba, porque ustedes saben que yo estuve en los Testigos de Jehová, y yo analizaba en los Testigos de Jehová que ellos, toda su doctrina, todos creen en lo mismo. Si ustedes van a Alaska, a África, a Argentina, a donde quiera que vayan, enseñan lo mismo. Ellos tienen una matriz donde los 10 domingos ellos mandan su estudio para todas sus asociaciones que tienen en todo el mundo y dan el mismo estudio en todo lugar. Y yo he dicho, pues son una secta
esta disciplina y en lo personal he analizado y he estado con el Espíritu Santo y le he preguntado, Señor, ¿por qué no todos estamos en la misma fe? Si creemos en el mismo Dios. La semana pasada estaba viendo un congreso de varios pastores tradicionalistas y uno de ellos mencionaba que ellos no creían en el arrebatamiento y daba sus textos bíblicos y decía que solamente creen en la segunda venida de Jesús. Y yo lo estaba escuchando porque son siervos de mucho renombre, de muchos años, podría decirse muy conocidos en Estados Unidos y de mucho respeto. Y yo lo estaba escuchando y estaba yo analizando esto y yo decía, Señor, yo necesito que tú me aterrices todo esto. Porque aquí dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, dice. Dice, seguimos viendo, dice, a fin de presentar en Cristo Jesús a todo hombre, la medida de crecimiento de cada cristiano es Jesús mismo. Entonces nuestro crecimiento es ver a Jesús en todos sus aspectos que Él era cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Sí? Dice aquí, a llegar a la estatura del varón perfecto, Jesucristo. Esa es la misión de todos nosotros. Seguimos viendo el manual, dice la palabra pastoral debe de ser hecha de tal manera que el día final pueda presentar perfecto a los fieles. Se debe de dar importancia al crecimiento del cristiano. Muchas veces se pone demasiado énfasis al nuevo nacimiento y se descuida todo el proceso siguiente. ¿Sí? Entonces muchas veces nosotros nos enfocamos en la doctrina, que es muy importante, ponemos bases doctrinales, que es lo primero que debemos de hacer para que pueda tener fundamentos y un buen crecimiento. Si no hay buenas bases doctrinales, no puede haber un buen crecimiento. Hay un crecimiento anormal, porque no hubo buenas bases doctrinales. ¿Sí? Entonces, muchas veces nosotros nos quedamos en puras bases doctrinales y no vemos crecimiento. Vemos que todos solamente se quedaron en los fundamentos y no empiezan a construir muros. Entonces nosotros debemos de fijarnos como pastores, de tener muy presente que aparte de los fundamentos, estemos viendo el crecimiento del pueblo. Estemos viendo que están creciendo, dice la Biblia que se crece en fe, dice la Biblia que se crece en gracia, dice la Biblia, ¿verdad?, que se crece en muchos aspectos, dice la Biblia que se crece. Entonces nosotros se crece en santidad, se crece en pureza. Nosotros necesitamos ver cómo nuestro carácter, el carácter de la Grey, se va creciendo. ¿Sí? Bueno, dice, hay cristianos que no crecen, solo calientan las bancas, están llenos de resentimientos, de orgullos, de chismes, de desobediencia, de falta de obediencia. Esto indica una falta clara visión de lo que es la vida cristiana. Ella, si parte de una conversión genuina, de un bautismo en el Espíritu Santo, pero debe de ser seguida de un proceso definido de maduración y perfeccionamiento. Deben de crecer. Nuestra obra pastoral es ver que el pueblo está creciendo. Está creciendo. ¿Sí? Porque vemos que dice aquí hay muchos cristianos
hijos que no crecen, solamente calientan las bancas, dice. Y nosotros hemos visto eso en muchas iglesias, en muchos liderazgos. Yo en lo personal, desde que empecé la obra de ministerial, yo veía mucho liderazgo con chismes, con envidias, con orgullo, con resentimientos, con desobediencias, muchos queriendo formar sus propios reinos, queriendo formar sus propios imperios, ¿verdad? Faltos de humildad, faltos del carácter de Jesucristo. Entonces nosotros como pastores, nuestra misión es que la grey crezca en carácter cristiano. No tanto de que la grey esté llena de multitud, porque muchos solamente dice aquí son calientabancas. ¿Sí? Entonces nuestro deber es que crezcan en carácter. Que crezcan en carácter. Ese es nuestro deber. ¿Sí? Y nosotros como pastores, de igual forma, dar el ejemplo. Muchas veces, y lo hemos dicho, ¿verdad? Cuando tenemos nuestra familia pastoral, no son ejemplos. Y ya esas son clases que hemos dado, que nosotros los pastores, muchos pastores, quieren tener a toda su familia dentro del liderazgo. ¿Es malo? No es malo. Simple y sencillamente que los mantos no se heredan. La Biblia no dice de eso. Los mantos, dice la Biblia, que los da Jesús. No se heredan. Los mantos ministeriales no se heredan. Muchos pastores dicen, tantos años que trabajé en la iglesia para que yo se lo deje a mi familia, no se lo voy a dejar a cualquier persona. Estamos mal, pastores. Porque los mantos no se heredan. Porque la iglesia es de Jesús, no es de ningún hombre. Tenemos el privilegio y el honor de estar enfrente, pero no nos pertenece la iglesia, el edificio, los aparatos, los instrumentos, todo lo que haya en la iglesia no le pertenece al pastor. Discúlpenme por favor, pero es cierto, todo lo que está ahí le pertenece a Jesucristo y al pastor que continúe la obra. Porque hemos visto en muchos lugares, ¿verdad?, que los hijos de los pastores en pecado y al frente, sin carácter y al frente, mucha inmadurez, pero el pastor los quiere tener al frente. Yo atendí un caso, en medio de muchos casos, que la joven que estaba en la alabanza me decía que el líder de la alabanza era el hijo del pastor. Entonces yo ministrándola, yo escuchaba que ella estaba en fornicación y le dije, yo escucho que tú estás en fornicación. Y me dice, sí, así es. Dice, estoy teniendo sexo con el líder de la alabanza. Le dije, con el hijo del pastor. Dice, sí, así es. Le digo, ¿el pastor sabe? Dice, no, el pastor no sabe. Resulta que se le estaba ministrando a esta persona porque el hijo ya lo había terminado y ya estaba con otra persona y sus papás estaban aceptando esa nueva relación. En lo personal, yo le hice saber que no estaba de acuerdo con eso. Necesitamos trabajar en ello, siervos, y tener presente que la iglesia es de Jesús, no es de ningún pastor. Dice, también hay que ver el compromiso mismo del pastor en este proceso. Cada congregación será lo que es su pastor. Tal cual el pastor, se dice, tal cual las ovejas. Si el pastor no estudia, la iglesia no estudia. Si el pastor no ora, la iglesia no ora. Si el pastor, no hay santidad en el pastor, tampoco hay santidad en la iglesia. Dice, a los hermanos hay que enseñarles a relacionarse con Dios y a relacionarse con los hermanos. Si regreso otra vez a Efesios,
Dice para que todos lleguemos a la unidad. Entonces, ¿cuál es el problema en las iglesias pastorales? Que nosotros los pastores no les enseñamos a relacionarse. Primeramente nosotros los pastores no podemos relacionarnos con nadie. Escogemos nuestros propios predicadores. Escogemos a las personas que me caen bien y las que no me caen bien no me quiero relacionar. En una ocasión hace años todavía existían las videocaseteras y recuerdo que un ministro me regaló una serie de liberación. Entonces, cuando yo vi quién era el predicador, yo le dije al ministro que no se lo podía recibir porque no estaba de acuerdo con ese predicador. Entonces me dijo el ministro, mire, yo se lo regalo porque fue algo que el Espíritu Santo me puso, dice, para mí es un tesoro, yo tengo toda la serie, pero yo se la estoy regalando. Por favor, escúchela. Entonces, cuando yo llegué a mi casa, se los confieso, dije, no los voy a escuchar, porque yo había escuchado de ese predicador que no lo conocía, yo había escuchado que muchas cosas no propias. Entonces escuché que me dijo el Espíritu Santo, comienza a escuchar la serie. Y la puse y aprendí muchísimo. Después conocí al siervo personalmente y la verdad que mis respetos. Son cosas que nosotros muchas veces tenemos en nuestros pensamientos y que debemos de quitar. Nosotros debemos de enseñar al pueblo a unificarse. Y nosotros como pastores hacer lo mismo. Todos tenemos diferentes caracteres, pero el carácter no tiene por qué interponerse en la obra ministerial. Eso es lo que dice aquí. Si no, nunca jamás vamos a llegar a la unidad. ¿Sí? Dice, los pastores entonces no son dados a la iglesia para que ellos hagan toda la obra, amados siervos pastores. Porque el tema es el manto pastoral, el manual pastoral. Nosotros no somos todólogos, por favor. Pero hay pastores, ¿verdad?, que quieren llevar la alabanza. Y con mucho respeto lo digo. Pero no sabemos entonar, siervos. ¿Verdad? Queremos estar a cargo de todo. Dice aquí, sino para perfeccionar o madurar a los hermanos para que ellos hagan la obra de Dios. Entonces, amados pastores, si nosotros no tendremos un equipo maduro, un equipo que sirva, un equipo que nosotros hemos preparado, no estamos haciendo la obra de perfeccionar o de madurar a la iglesia. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nuestra obra no nada más es venir, predicar, enseñar, dar consejería. Nuestra obra, lo estamos viendo, es perfeccionar o madurar a los santos. Esa es nuestra obra. Hemos escuchado muchas noticias, ¿verdad? Que murió el pastor de tal iglesia. Pues se va a cerrar tal iglesia porque ya no hay quien lo pastoree. ¿Por qué razón? Sí, nosotros no somos indispensables. Nuestro Dios nos dio una misión como ministros, madurar al liderazgo. No hace falta el ministro que estamos enfrente. Siempre debe de haber ministros que puedan tomar esos lugares. La reflexión, dice en la palabra de Dios, la oración, el ayuno, a solas, renueva la visión y las fuerzas. No todo ha de ser acción y movimiento, amados siervos pastores. Vuelvo a leer. La palabra, la reflexión en la palabra, la oración, el ayuno, a solas, renueva la visión y las fuerzas. En lo personal, mi hija me invitó a un viaje la semana pasada. Yo no quería ir al viaje. No tenía ánimos.
para ir. Aparte de todo lo que me rodeaba y en lo que estábamos nosotros ocupados. Entonces mi hija me rogó que fuera y accedí al último tiempo, fue de un día para otro. Y cuando yo estaba a punto de salir, en unas horas, llegó nuestro amado pastor Esteban con Rosita y empezaron a platicar conmigo y les dije, voy a salir de viaje. Dice, sierva, me entregaron una profecía que decía que era Dios quien me estaba enviando con un propósito. Dice, usted necesita saber cuál es el propósito. Y así fue, y cuando yo llegué allá, Dios me mostró cuál era el propósito. Aparte de dar a conocer su evangelio, me hizo reflexionar en muchas cosas. Entendí que nuestro Maestro Señor Jesucristo, dice la Biblia, que cuando Él se iba al mar a meditar, lo mismo yo percibí. Estaba yo viendo el mar y yo le preguntaba muchas cosas al Espíritu Santo y estaba yo reflexionando. Dice, reflexionar en su palabra, en la oración. Todo esto renueva nuestra visión y las fuerzas. Y el Espíritu Santo me aterrizó muchas cosas. Y él me decía, yo veía el domingo en el servicio a los que se quedaron a cargo de la congregación y yo siempre les he dicho, pues Irma no es necesaria. Yo se lo he dicho a la pastora Silvi, que es la encargada, y le he dicho, Irma no es necesaria. Y yo le doy gracias a Dios que me ha permitido trabajar con siervos en que se formen y sean ministros. Ninguno de nosotros es indispensable, quiero decirles. Dice, se necesita de quietud, de soledad, también. Dice, no todo ha de ser hablar, también se necesita escuchar. No todo es enseñar, también es aprender. No solo se necesita exponer la Biblia ante las personas. Su vida es igualmente una carta abierta para que sea leída por todos. Dice aquí, también se necesita escuchar. Nosotros también necesitamos aprender a escuchar. Nosotros los pastores, porque es la clase pastoral, reflexionemos en todo lo que hoy estamos hablando. Cuando papá Dios muchas veces estamos enfermos o estamos en cama, dice el libro de Job, que papá Dios habla de diferentes formas, dice, y una de ellas es a través de la enfermedad. Yo he pasado procesos fuertes de enfermedad y Dios me ha hablado muchas cosas en esos procesos. Cuando fue mi proceso del tumor cancerígeno y me tuvo 1 año en cirugías, Él me entregó muchos estudios hermosísimos. Uno de ellos que he enseñado es los tipos de amargura. Son tiempos cuando estamos ahí en la quietud de decirle al Espíritu Santo, ¿qué quieres que yo hable? ¿Qué quieres que yo te diga? ¿Qué quieres que yo aprenda? El último día del hotel entró la recamadera a hacer el aseo. Yo estaba ahí presente. Estaba yo sentada observándola. Empecé a platicar con ella. Me expresó la pobreza en la que viven, que el turismo es la base de ese lugar. Ella, yo la veía cómo estaba haciendo el aseo, observaba con la rapidez en la cual ella lo estaba haciendo, cómo dejaba la cama súper impecable. Estaba yo notando cómo sus manos eran muy ágiles en poder extender las sábanas y la agilidad que ella tenía en hacerlo. Entonces, yo escuché, dale las gracias por los días que ella atendió tu servicio en tu cuarto. Y yo le dije, ¿de qué forma le doy las gracias, Señor? Y me dice, una ofrenda. Entonces yo agarré, tomé el billete y oré. Y la señora estaba a punto de salir, ella no me pidió nada. Yo la alcancé en la puerta y le dije,
quiero darle las gracias por sus atenciones que tuvo días en este cuarto. Y ella se asombró y le puse la ofrenda en sus manos y le dije, quiero ser agradecida, le dije. A lo mejor son palabras muy, muy simples, pero nuestro Dios y nuestro Señor nos enseñan muchas cosas en la soledad. Muchas cosas que a lo mejor a nosotros se nos pasan. Muchas veces los siervos nos atienden. Muchas veces nosotros no somos agradecidos. Muchas veces ni siquiera les damos las gracias por sus atenciones. Y Dios siempre nos va a enseñar, dice aquí. Siempre nos va a enseñar. Nuestro Dios y nuestro Señor nos va a enseñar. El primer día que dormí en el cuarto, que gracias a Dios estuve muy cómoda, dormí como si estuviera yo en Toluca. Y estando en una playa con mucho calor, porque el aire acondicionado yo no lo sabía manejar. Entonces me dormí en un congelador ese día. Me ponía un buen de cobijas. Al otro día fui a recepción y le dije, ¿sí puede llamar a una persona para que me enseñe cómo manejar el aire acondicionado? Y me dice, ahorita se lo mando, no se preocupe, usted dedíquese a sus actividades. Le dije, no es de preocuparme, es que quiero aprender. Ah, me dice, permítame, ahorita le llamo al técnico. Sí, pasé con el técnico y le dije, ¿me puede enseñar? Aprendí todo muy, muy moderno y me estaba enseñando, mire, si usted aprieta este botón, le circula todo el oxígeno, el aire, aquí. Si usted aprieta ese otro botón, le va a dar la temperatura y aquí le va a marcar a como usted la quiere. Si usted aprieta este otro botón, va a sacar el aire frío y va a meter aire caliente. Y me empezó a explicar. Y le dije, muchas gracias, joven. ¿Me puede apagar el aire acondicionado? Porque hace muchísimo frío. Mire, para que se le salga el frío del cuarto, abra su balcón y deje que el calor de afuera entre. Y de esa forma su cuarto se le va a encalentar. Sí. A lo mejor tú dices, ay, la pastora Irma no sabe las cosas más sencillas. Pues no lo sabía, la verdad. Entonces yo fui a aprender. Ahora fui a aprender. Y tiene uno que enseñarse. Sí, tiene uno que aprender. Entonces son cosas de las cuales, ¿verdad? Dice aquí, va uno, dice, se renueva la visión, las fuerzas, porque no todas han de ser acción y movimiento. Se necesita quietud y soledad también. ¿Sí? Entonces, a nosotros los pastores, muchas veces Dios nos quiere dar tiempos de quietud, tiempos de reposo, donde nuestros pensamientos se aterricen, donde aprendamos. Dice, el pastor tiene que trabajar en lo material. Este pastor atiende el trabajo diario, atiende a su familia, atiende a la iglesia. Aquí hablo de los pastores que trabajan, que no están de tiempo completo. Dice, este pastor tiene que considerar muy bien sus horarios, porque no tendrá tiempo para estudiar y a corto plazo su enseñanza no dará progreso. Todo esto nosotros lo hemos vivido. Yo en lo personal les he dicho que yo siempre he trabajado. Tengo cerca de 25 años en el ministerio y siempre he trabajado en lo material. A través del tumor cancerígeno fue cuando Dios me habló de que necesitaba estar en tiempo completo. Pero yo siempre decía, a mí nadie me va a mantener. Yo decía eso. Y es cierto, es verdad lo que dice aquí. Nos cansamos porque trabajamos en lo material y luego tenemos que preparar para lo espiritual y luego tenemos que ver a la iglesia y tenemos que preparar estudios y
corremos y venimos y nos cansamos. Y dice que entonces el pastor merma en sus estudios, merma en la enseñanza. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que analizar este punto, pastores. Dice, es común ver a los pastores deprimidos porque sus congregaciones no marchan bien o porque surgen problemas. La tarea del pastor es resolver esos problemas. No es cosa de ponerse a lamentar o creer que no ha sido llamado por Dios. O pensar que la gente no lo quiere. Parte de su capacitación de un pastor es saber analizar problemas y buscar sus soluciones. Nosotros no estamos para que las personas nos quieran. Eso grábenselo aquí, pastores amados. Nuestra misión es que maduren las personas. Nuestra misión es grabarnos aquí que no tenemos personas maduras. Por eso Dios nos puso ahí. Cuando, amados pastores, Dios nos mueva de esa iglesia, es porque la iglesia ya tiene un equipo maduro y entonces te va a mover para otro lugar para que sigas capacitando más siervos. ¿Sí? Bendiciones, Pastor Marcos. Gracias por vernos. De Jutepec, Morelos, ya sabe, amada, gracias. ¿Sí? Entonces, nosotros, esa es nuestra misión pastoral. Formar equipos, formar líderes maduros para que se hagan cargo de la Grey. Y Dios nos va a mover a otros lugares para formar otras iglesias. Nosotros no podemos darnos a la depresión. No podemos darnos a la angustia. No podemos darnos a que nadie me quiere, a que todos me rechazan, a que todos hablan de mí. Es lógico porque tenemos personas inmaduras a las cuales les tenemos que enseñar la formación de carácter. No tenemos por qué caernos ni por qué lamentarnos. Muchos piensan que si una persona tiene facilidad de palabra, ya puede ser pastor. Esto ha llegado a ser así sencillamente porque se identifica al pastor como un predicador. Nada más alejado de la verdad. Una cosa es ser predicador, otra cosa es ser exponente, otra cosa es ser pastor o ministro. Todo es muy diferente. Todos los pastores tenemos que predicar y tenemos que enseñar, pero muchas veces no se nos da estos talentos. Y muchas veces nos esforzamos. Dice, el pastor es mucho más que un director de cultos. El pastor es mucho más que un director de cultos. Y es mucho más que un visitador de hermanos. Yo en lo personal he tenido en los equipos ministeriales, a través de todos los años, he tenido predicadores excelentes, exponentes excelentes. Pero me he dado cuenta que no tienen formación de carácter cristiano. No se permiten, no se dejan moldear. Papá Dios necesita que todos los ministros y los siervos tengamos un carácter cristocéntrico, porque si no destruimos a su grey. Si yo en lo personal permito un exponente al frente que no ha sido formado en carácter, destruye a la novia de Jesús. En lo personal, a mí el Espíritu Santo siempre me ha dicho que tenga mucho cuidado a quien pongo al frente, siempre. Porque Él me ha dicho, yo di mi vida por ellos, Irma. Tú no la diste, la di yo. Y yo no voy a permitir que a los que tú pongas al frente maltraten a mi novia. Yo no lo voy a permitir. Entonces muchas veces nosotros los ministros invitamos a ministros, a siervos de renombre o de mucha unción o de mucho reconocimiento a nuestras iglesias que muchas veces maltratan a la grey.
Dice uno, son excelentes predicadores, pero no tienen nada de carácter de Cristo. A mí me ha tocado ver infinidad de ministros, de siervos, que veo que luego la Grace nos acerca, quieren platicar con nosotros y somos groseros, prepotentes, nada que ver en la formación del carácter. Últimamente me ha dicho a mí el Espíritu Santo, engrandécelos y te van a odiar. Y yo le decía, ¿por qué me dices eso? Dice, porque si tú no haces formación de carácter, ellos se están engrandeciendo de una forma mal. Y de momento te van a empezar a ver como insignificante, como que tú no tienes por qué estar enfrente si ellos saben más que tú. Y te empiezan a odiar, o empiezan a decir no es necesario que esté enfrente. Esta experiencia nosotros en lo personal ya lo hemos vivido muchas veces. Estuvimos en un grupo donde estuvimos ayudando, sin decir nombres, y eran profesionistas, y yo veía excelentes. Uno de ellos me decía que no necesitaban clases de música porque era muy diestro en la música y que con demasiados talentos, puede uno decir. Exposiciones excelentes, pero nada de carácter, nada de madurez. Entonces nosotros los pastores, dice aquí, somos más que un director de cultos. Es mucho más que un visitador de hermanos. La hora pastoral comprende, entre otras cosas básicas, la buena administración de nuestra propia vida y la del hogar. La acción evangelizadora, la formación de los cristianos, la creación, la ampliación y la madurez de las relaciones en la iglesia. La tarea de aconsejar, la reflexión de la palabra de Dios, que es mucho más amplia que la simple predicación desde un púlpito. Yo escuchaba a un pastor que me empezó a hablar de su grupo de alabanza. Y empezó a tener problemas con el líder del grupo de la alabanza. Ese grupo de alabanza a mí me amaba mucho, porque yo daba clases en esa iglesia, de ese pastor. Entonces el pastor me mandó traer y me enseñó que el líder de la alabanza le faltaba mucho al respeto. Me decía, mire pastora, yo le mando mensajes y no me contestan. Le pregunto por qué no me contesta y es indiferente, es grosero. ¿Usted qué me recomienda que yo debo de hacer? Sentarlo. Bueno, pero es que si lo siento, no va a haber alabanza. Pues que no hay alabanza. Entonces yo hablé con él y él me dijo, me voy a ir de la iglesia y me los voy a llevar a todos los de la alabanza. Y todos los instrumentos porque son nuestros. Entonces yo le dije, mira, no hagas eso, porque no es correcto, porque le leí lo que decía la Biblia y le dije, tú no tienes por qué hacer eso, me dijo él. ¿Tú sabes que el pastor está en pecado? Le dije, sí, yo sé que está en pecado, pero tú no eres nadie para juzgarlo, y yo tampoco. Se estaba tratando el caso del pastor, con la cobertura y conmigo se estaba tratando el caso, pero este muchacho con su inmadurez quería más allá llegar, y sí salió de la iglesia, y sí es cierto que se llevó todo el grupo, y ahorita después de años, te puedo decir que está en el mundo, te puedo decir que le fue un desastre a todos, y no hubo bendición. Entonces nosotros, pastores, tenemos que saber administrar la iglesia, nuestra propia vida, el hogar, y tener que haber maduración en relaciones con la iglesia. ¿Sí?
Dice, hay aspectos en los que un pastor casi obligatoriamente necesita profundizar, por ejemplo, en la educación. El pastor, dice, es un maestro, por lo tanto debe procurar que su capacidad de enseñanza sea cada vez mayor, siervos. También en el consejo, el hecho de que el pastor tenga continuamente que tratar problemas humanos impone, de alguna manera, se prepare cada vez más y más en este campo. Entonces, nosotros los pastores, los siervos, los ministros, tenemos una obligación. Es prepararnos, dice. Profundizarnos muchas veces en lo que es la educación. Muchas veces el pastor dice aquí es maestro. Tenemos que estudiar. Nosotros siempre tenemos que estar estudiando, siempre. Tenemos que procurar capacidad de que nuestra enseñanza cada vez sea mayor. Prepararnos en el área de la consejería, que estamos dando ese diplomado de consejería. Lo que vemos aquí es gratis, siervos. No te estamos cobrando, es gratis. Y muchas veces nosotros no aprovechamos estos estudios. ¿Sí? No aprovechamos, no estudiamos. Y si nosotros no nos preparamos, ¿qué tipo de mensajes vamos a llevar? ¿Qué tipo de enseñanza vamos a llevar? Muchos hemos escuchado al príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. Dice, nunca obtuvo un título universitario, pero él, dice, estudiaba mucho. Se instruyó en griego. Fue un autodidacta más interesante de su época. En su biblioteca superó 12,000 volúmenes de libros. Leía 6 libros por semana y podía recordar lo que había leído. Yo cuando veo que, a mí me gusta mucho observar, cuando veo que dan por línea ahora, ¿verdad?, los servicios, observo las casas de los siervos, porque muchas veces son en las casas de los siervos que exponen. Y lo primero que yo observo es su biblioteca que está atrás de ellos. Mi respeto para los que he visto así toda la pared lleno de libros, mi respeto. Y yo digo, nos falta mucho. Nos falta que nos guste la lectura, que nos guste escudriñar, que nos guste estudiar. Ahorita ya no hay peros para decir que cuestan muy caros los libros. Ya la tecnología está tan avanzada que los podemos nosotros obtener. Y por algo se le llamó el príncipe de los predicadores. Dice, fue un pastor rural, siervos amados, de campo, de pueblo. Pero era sus estudios eran tan profundos que hasta la fecha, después de tantos años, se siguen enseñando. Dice, su predicación era madura y profunda. Fue invitado a predicar en Londres y ahí se quedó. Murió cuando tenía 57 años de edad, muy joven. Sufría de depresión y de gota reumática. Se le llamó el príncipe de los predicadores. Un ejemplo a seguir. Y muchos siervos que son ejemplos a servir. Entonces nosotros los pastores no tenemos pero, siervos, de desconocer temas que debemos de saber más ahora, en la situación en la que estamos. Todo pastor, dice, es moldeado por el Espíritu Santo, y la obediencia es muy importante para el pastor. El pastor cada día es enseñado por el Espíritu Santo y debe dejar que Él moldee su carácter.
porque le está entregando a su novia y no va a permitir que la ultraje, que la maltrate, que la tenga anoréxica, que la tenga en amargura, etc. Su novia fue ganada por la sangre del Cordero. Entonces nosotros los pastores, los siervos, Papá Dios siempre nos va a medir y siempre nos va a pesar, siempre. Y siempre nos va a tener en lugares que de acuerdo a nuestra preparación estemos. Porque muchas veces decimos, es que queremos estar en gobierno, pero no tenemos la preparación para estar ahí. O queremos estar en Señor, yo quisiera que me llevaras a tal lugar, Señor, donde, yo quisiera dar a conocer tu nombre ahí, pero no estamos preparados. ¿A qué estamos preparados, siervos? Es lo que estamos aprendiendo aquí. ¿Cómo nuestro carácter tiene que ser moldeado como pastores, como siervos, como ministros? No podemos nosotros ocupar un puesto, un lugar, sin una preparación anterior. Ya vimos parte del manual pastoral. Y me encontré este libro, que digo que está muy bueno, que habla de pastores y predicadores. Se llama el libro de pastores y predicadores, los que hemos escuchado al pastor Miguel Núñez, que es un pastor bautista, ¿sí? Que tiene unos estudios y unas enseñanzas muy buenas. Él dice el pastor appointment, ¿sí? Parte de su libro, yo saqué algunos párrafos del libro, dice, aparece 18 veces en el Nuevo Testamento el pastor, y es alguien quien Dios levanta para velar por el bienestar de las ovejas. Es alguien que Dios levanta, no el hombre, Dios lo levanta. Ya eso ya lo hemos visto, muchas veces es el llamado y muchos se quedaron en el llamado. Lo digo con todo respeto porque muchas veces a nosotros el ministerio profético nos critican, ¿verdad? Yo no sé por qué dijo que es pastor, que es profeta, que es esto, y para nada que se le nota. Pero Dios hace los llamados. Y depende de nosotros que queramos crecer en el llamado para ser usados. El rey David fue llamado y ungido para ser rey. Y sin en cambio el Espíritu Santo lo tuvo muchos años aprendiendo a ser rey, para el día que él ocupara el puesto. No de la noche a la mañana el rey David llegó al lugar. De la misma forma nosotros, los pastores, los ministros, los siervos. Dice en Estados Unidos 2018, pastores abandonan el ministerio cada vez. Entonces muchas veces nosotros los ministros, los siervos, ¿verdad? Yo le voy a decir a la persona lo que a mí me ha enseñado el Espíritu Santo. A mí. Siempre me ha dicho, mira Irma, yo no quiero que tú veas si tienes 10 ovejas, 15 ovejas, 2 ovejas, 3 ovejas, 1000 ovejas, 500 ovejas, porque yo no te he puesto para que me las cuentes. Yo a ti te he puesto para que enseñes, aún sea a las bancas, ¿oíste? Entonces yo en lo personal siempre tengo eso en mis pensamientos. Entonces nosotros los pastores, los siervos, el Señor nos pone en un lugar. No para que las cuentes a las ovejas. El que las cuenta es Él. Nuestro lugar de nosotros es estar al frente y exponer su palabra. Así sea que el Señor te ponga, que les pongas por línea, así sea que el Señor te ponga en el campo y los pongas ahí en el aire libre, no sé, pero el Señor nos pone en el lugar donde Él nos quiere poner. Pero Él no nos ha puesto a contar a las ovejas.
Dice causas de desaliento de los pastores, fracaso, soledad, caída moral, presiones económicas, ira, agotamiento, problemas de salud, problemas matrimoniales o familiares, la sensación de estar demasiado ocupados. El ministerio pastoral no es algo que los humanos deciden. Es la respuesta a un llamado que Dios nos ha hecho. Si has escuchado el testimonio del pastor Miguel, sabes que él es un médico muy conocido, que tiene la especialidad de todo lo que son epidemias. Él cuenta su testimonio, donde cuando papá Dios lo llamó al área pastoral, dice que él era muy reconocido, tiene muchísimos títulos. Él es un hombre muy ilustrado, muy estudioso, y dice que cuando papá Dios le dijo que se dedicara a ser pastor de tiempo completo, él lo consultó con su esposa, porque también su esposa es doctora, y dice que así fue como ellos iniciaron el manto pastoral. Dios los sacó de su lugar, donde eran prósperos, donde tenían trabajos seguros, y lo llevó a otro lugar, porque él estaba en Estados Unidos, y lo mandó a Puerto Rico, y Dios lo cambió, y se lleva muchos años en el área pastoral, y Dios le ha enseñado muchísimas cosas. Dice él que lo primero que le enseñó papá Dios fue esconder todos sus títulos, y dice que en una ocasión, cuando él estaba en su consultorio, su secretaria le dijo, ¿puedo colgar sus títulos? Porque las personas vienen y no saben si usted en verdad es titulado. Y dijo él, sí, ya los puedes colgar porque ya no hay orgullo en mi corazón. Dios me ha enseñado lo que es la humildad. Entonces muchas veces papá Dios tiene que colgar nuestros títulos en un lugar que no se vea, en un lugar donde Él solamente se vea, como el pastor de pastores, donde se vea que en realidad Él ha formado carácter en ti, siervo. A pesar de toda tu capacitación, papá Dios puede confiar en que eres una persona humilde, que amas a las almas, que en verdad las amas, con todos sus defectos, con todas sus incapacidades que tiene la novia, que en verdad los amas, que en verdad tienes la paciencia para verlos. Es lo que nosotros debemos de hacer. Eso es lo que quiere papá Dios, que nosotros seamos. Ese tipo de pastores quiere papá Dios que seamos. Sigue diciendo el libro aspectos que afectan el ministerio pastoral. Uno de ellos, la escasez de pureza doctrina. Muchos pastores dicen, creen la revelación de Dios, y a pesar de afirmar la inefabilidad de la Biblia, enseñan y aceptan doctrinas que contradicen la palabra de Dios. Esto nos ha pasado, siervos. Uno tiende a ver otras iglesias que dice uno, es que ya entró ahí tal movimiento. Es que nuestra iglesia, por eso muchos se van, porque nuestra iglesia está bien anticuada. Porque nuestra iglesia no se moderniza. Porque nuestra iglesia todavía está a la antigüita. Dice, hay escasez de pureza doctrinal en nosotros los pastores. No nos mantenemos en una posición firme. La doctrina y la enseñanza del Señor Jesucristo es la misma de ayer, de hoy y de siempre. Él es el mismo.
Muchas veces dice aquí, se aceptan doctrinas que contradicen la palabra. Cuando yo empecé a conocer de Jesús, llegué a una congregación muy grande. Y yo recuerdo que cuando empecé a servir en el liderazgo de ese lugar como maestra de niños, yo tenía cerca de 50 niños porque era una iglesia arriba de 1000 personas. Y los niños que yo tenía eran de 4 años. Y nos daban una instrucción del tipo de enseñanza que se les tenía que dar. Y hubo ocasiones en que hubo cosas las cuales no eran bíblicas y yo la persona no estaba de acuerdo. Entonces, yo no les enseñaba eso, la verdad. Empecé a entrar la doctrina de la prosperidad y de varias cosas. Y yo recuerdo que nos hicieron leer libros que ahora veo yo que son antibíblicos y cosas que no eran bíblicas. Entonces me empecé a dar cuenta de que muchas veces pasa lo que dice aquí, hay una escasez de pureza doctrinal. Otra cosa, dice este libro, disminución del estándar. Pablo dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Entonces muchos de nosotros, los siervos y los ministros, nos atrevemos a decir, no me imiten a mí, imiten a Cristo. Yo soy un hombre que tengo muchos defectos, muchas imperfecciones. ¿Estamos mal? Porque la palabra dice que Pablo dijo, imítenme a mí. Yo no puedo decir que imiten a Jesús si no han visto a Jesús en mí. Yo no le puedo decir a mis hijos o a mis nietos que conozcan a Jesús si no han visto a Jesús en mí. Yo no puedo hacer eso. Dice, la realidad es que somos líderes y el líder tiene seguidores. Estos seguidores imitarán tu ejemplo. Lo que quieras o no. Y tú necesitas moldear para que tus ovejas el estilo de vida que quieres que ellos imiten. Dado lo anterior, hay muchos hombres en los púlpitos hoy que no deberían de estar pastoreando. Lo dice este libro. Es cierto y es verdad. En lo personal he visto muchos líderes de la alabanza o ministros de música cristiana que están pastoreando, que no tienen doctrina, que no tienen bases doctrinales, que no tienen el llamado pastoral, pero están pastoreando. ¿Por qué? Porque son ministros muy conocidos en el área de la música cristiana. Lo digo con mucho respeto, pero no tienen el llamado pastoral. Dice, hay disminución del estándar cristocéntrico. Hay disminución. ¿Sí? O muchas veces queremos nosotros, ¿verdad? Enseñar algo en lo cual no somos ejemplos. Eso es lo que está diciendo aquí. Yo siempre he dicho, y a muchos me lo han tomado a mal, que nosotros debemos de ser transparentes. Algo que debe de tener todo líder es de ser transparentes. De que te conozcan como eres, con tus debilidades, con tus imperfecciones, con lo que existe en tu casa, con lo que existe en tu matrimonio, y de esa forma el mismo liderazgo nos hace fuertes a nosotros como pastores. Porque todos tenemos debilidades. El rey David, ¿verdad?, tenía muchas debilidades en su casa. Sus hijos hacían lo que querían, sus esposas igual. Entonces el rey David, muchos dicen que como ejemplo familiar no era. Como rey fue excelente y como militar, mis respetos. Pero en el área familiar se dice que no era ejemplo. Entonces nosotros los líderes, los ministros que estamos al frente debemos de ser transparentes. Porque yo he conocido muchos siervos y ministros pastores que
en la iglesia son unos y en su casa son otros. Los he llegado a conocer. Sus esposas se quejan de ellos. Si las esposas se quejan, no me puedo imaginar la iglesia. Y lo digo con respeto. Porque la iglesia es la novia de Jesús. Si los varones amados no saben tratar a sus esposas, no van a saber tratar a la iglesia. Yo conocí a un siervo, un ministro que es muy conocido, que yo lo admiro mucho, porque él tiene muchas iglesias y muy grandes, pero él siempre enseña a sus pastores, a los varones, a ser caballeros. A mí me tocó verlo. Él tiene reuniones con todos sus pastores y él nos platicó en una ocasión que uno de sus pastores, la esposa se quejó con él y le dijo que cómo la trataba a su esposa. Entonces él dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer una reunión pastoral y ahí yo me voy a dar cuenta cómo él te trata, para que yo pueda tener pruebas de sentarlo y que deje de pastorear. Él platica que llegaron a la reunión y lo primero que se dio cuenta es que el pastor no le abrió la puerta del coche a su esposa. Él iba anotando todas las cosas que él les ha enseñado a sus pastores. Él mismo dice que aparte de ser maduros en la doctrina, lo primero que les califica para ser pastores es su carácter. Y dice él que cuando llegaron a la mesa para sentarse, porque era una cena para pastores, notó que el pastor no le puso su silla a su esposa. Cuando se iban a retirar, notó que estaba haciendo frío y el pastor dice que traía su superabrigo y la esposa un suétercito. Y dice que él no se quitó el abrigo cuando salieron para ponérselo. Lo mandó a traer a la siguiente reunión y le dijo que iba a pasar a la banca. Porque él no iba a tener pastores que no fueran amables con sus esposas, por cuanto así no iban a ser amables con la iglesia. La enseñanza. Imítenme a mí, dice. La realidad dice que somos líderes y el líder tiene seguidores. Dice selección tipo buffet de las condiciones bíblicas para ser pastor. Hoy en día existe una práctica común, una selección tipo buffet de las condiciones para ser pastor. En la Biblia están las condiciones para ser pastor. Primera de Timoteo capítulo 3 y Tito 1. Requisitos para ser pastor, dice. Dice, tú no eres hecho obispo para que luego llegues a ser algo. Para hacerte obispo, pastor o anciano, tú primero debes de ser parte, debes ser para luego poder hacer o poderte desempeñar en tu función. O sea, primero es el llamado y después el ser enviado. Aquí dice, muchos tienen un buffet o normas que el hombre instituyó para ser pastor. Pero el pastor lo pone el Señor Jesucristo. ¿Sí? Bendiciones. Pastor Esteban y mi amada Rocío, bendiciones de Tlacomulco. Dice, falta de respeto al oficio pastoral. Cuando el pastor no se comporta a su altura de su llamado, traerá como resultado una falta de respeto de la congregación hacia su posición. Quiero ampliar esto más en la experiencia que hemos tenido. Nosotros los pastores nos merecemos respeto. Todo ministro merece respeto. Pero nosotros los ministros,
no lo sabemos comportar, dice aquí, de acuerdo a la altura de nuestro llamado. Entonces nosotros tenemos un llamado ministerial en el cual debemos de sabernos comportar. A mí me ha tocado ver pastores que se llevan con sus ovejas de una forma no propia, o que les dicen apodos, o que las ovejas les dicen apodos al pastor, o que muchas veces va más allá de que el pastor se le muestre respeto a su manto. En una ocasión, un pastor, una de sus ovejas tenían 20, se dedicaba al comercio. El pastor llegó con toda su familia y se surtieron de los productos. Y a mí me hizo saber la persona que el pastor nunca le pagó. De hecho, nunca se acercó para pagarle. Esa es una falta de respeto a nuestro llamado. Nosotros los pastores, dice aquí, debemos de sabernos comportar a nuestra altura. ¿Sí? Muchas veces, en una ocasión a mí me tocó salir con un equipo a un lugar donde estaban yendo conmigo a liberación. Y iban puros hombres, una mujer y yo, nada más. Y todos los varones que iban ya estaban sirviendo en su iglesia, eran líderes. Entonces empezaron en el camino a decir chistes en doble sentido. La mujer que iba ahí se llevaba con ellos y también entró en la plática. Cuando llegamos allá, empezamos a comer, nos brindaron de comer, y uno de ellos empezó a quererse llevar conmigo. Entonces yo le dije en la mesa delante de todos, quiero decirle con todo el respeto que usted se merece, que yo merezco respeto. A mí no me gusta llevarme con nadie, y mucho menos con varones. Entonces el siervo se molestó y dijo delante de todos, pues qué delicadita, dijo. Pero bueno, le dije, sí, siervo, soy delicada y mucho. Y quiero que me conozcan, porque yo no voy a andar con siervos que le faltan el respeto a una dama. Entonces, si nosotros no le damos un lugar a nuestro manto, ¿quién se lo va a dar, siervos amados? De manera adicional, en una generación que va contra la autoridad y que es cada vez más egocéntrica, muchos piensan de esta manera. Yo tengo al Espíritu Santo al igual que tú, le dicen al pastor. Yo tengo a la Biblia al igual que tú, le dicen al pastor. Dios les ha dado líderes y maestros a la iglesia, gente que va adelante, que tiene mucho que enseñar y de quienes las ovejas pueden aprender. Entonces nosotros tenemos que respetarnos entre ministros, entre siervos, no estarnos llevando, por favor, amados siervos y ministros, dense un lugar, dense su lugar en su manto pastoral, dense un respeto, ¿sí? Nosotros tenemos a nuestra amada Mil, que es líder de la alabanza, esta jovencita, ustedes la conocen, ella es pastora de niños, ¿sí? Pero yo en lo personal siempre le he dicho, date tu lugar. No importa que los ministros sean de más grande edad que tú, date tu lugar, porque tú tienes un llamado. Y si tú no te das un lugar, ellos van a abusar. Muchas veces porque son jóvenes, quieren abusar. Pero Dios nos ha dado un lugar dentro del cuerpo de Jesucristo. ¿Sí? Entonces dice aquí, tenemos que aprender.
a respetar. Dice, pastores que se autodominan. ¿Sí? Dios hace un llamado y es necesario que dicho llamado sea conocido por las congregaciones. Cuando una persona insiste en pastorear sin el respaldo de otros líderes o de la congregación, es un boleto al fracaso. Y deberán enfrentar las consecuencias. Entonces, con mucho respeto lo digo. Vuelvo a lo mismo. Queremos nosotros poner una persona al frente como pastor, pero no tiene autoridad. Porque Dios no se la ha dado. Porque Dios no se la ha concedido. Muchas veces la Grey no lo respeta. Los ministros no lo respetan, pero es porque no tienen el llamado. Son pastores que se autonombran. Estamos terminando. Te invito, si puedes conseguir este libro, consíguelo, léelo. Dice la crisis de ética ministerial. Hoy en día se ve una sociedad que se ha corrompido y deteriorado. El ministerio pastoral también ha experimentado estos cambios similares. El ministro pastor representa a Dios ante el pueblo. El pastor representa a Dios ante el pueblo y proclama su palabra al predicar. Por lo tanto, Dios y aún la sociedad poseen altas expectativas de los pastores. Nada de que, ahí se va. Bueno, ya, con las prisas hice así el estudio. No. Así no debe de ser, porque aquí dice, tanto Dios y la sociedad están pidiendo mucho de nosotros, los pastores. Tenemos que estar al día. Tenemos que saber los temas. Ayer muchos saben que mis nietos estudian en una escuela cristiana. Entonces, ayer me hacía una pregunta mi hijo, que venía acerca de Jesús en su libro. Y me decía, mamá, ¿Jesús vivió en Israel? Y yo dije, bueno, pues es pregunta que le están haciendo al niño. Por lo que estudié, por lo que investigué, por lo que vea, yo pensé en mí eso. Y entonces le contesté. Y después, cuando lo vi, al niño, ¿verdad? Me estaba enseñando su libro y todo, porque ellos les llevan la materia de inglés, todos sus libros vienen en inglés, y estaba enseñándome, abuelita, traía una lección de Jesús, que Jesús es amor, y yo le decía, ¿qué es lo que quieres saber, hijo? Es que cómo contesto esta pregunta, mamacita. Abuelita, dice, porque dice que Jesús daba amor. ¿Y de qué forma daba? Esa es la pregunta aquí, abuelita. ¿De qué forma daba el amor? ¿Ya leíste la lección? Sí, ya la leí, abuelita, pero tú sabes más, abuelita. Sabes más, abuelita, dime de qué forma daba el amor. ¿Por qué te digo eso? Porque dice aquí, la sociedad pide altas expectativas de nosotros los pastores. Así como me dice mi nieto, se supone que tú sabes, abuelita, esto, contéstamelo. Piden altas expectativas de nosotros. Dice, éticamente hablando, la unción pastoral es la vocación más demandante y de las que se espera el mejor ejemplo, por lo que representa el llamado. Dice aquí, la unción pastoral es la más demandante. ¿Sí? La vocación pastoral, estamos terminando, dice, la vocación pastoral. El ministerio pastoral es más que una preparación académica. Esto ya lo vimos. El ministerio pastoral es una respuesta al llamado de Dios. El llamado pastoral es una vocación. ¿Te gusta? ¿Te agrada?
no es una obligación. A ti te gusta el amor a las almas, te gusta ayudarlas, te gusta ir, te gusta estar con las almas, es algo que tú lo traes, es una vocación, dice. Dice, es un llamado, una convocatoria de parte de Dios para realizarlo. Es un llamado de Dios. Dios necesita pastores, dice la Biblia, de acuerdo a su corazón. No pastores hechos en los microondas. No pastores hechos en los institutos. Dios necesita pastores que en verdad hayan sido llamados, que en verdad tengan el llamado, que en verdad quieran crecer, que en verdad amen a las almas, que en verdad las quieran pastorear. Dios necesita pastores, pastores con su corazón. Reflexión final, lo que le hace a un pastor, lo que nos hace ser pastores, no es nuestra reputación, sino es nuestro carácter. Dios quiere formar en nosotros carácter. Un carácter cristocéntrico. Dice, lo que hace un pastor no es su conocimiento, sino su sabiduría. Ya hemos aprendido lo que significa sabiduría. Sabiduría es saber aplicar el conocimiento que tenemos. ¿De qué forma vamos a aplicarlo? ¿De qué forma debemos conducirnos? ¿De qué forma debemos de hablar? ¿De qué forma debemos de tratar? Lo que hace un pastor no es su título, sino nuestro testimonio. Lo que hace un pastor no es su capacidad de ser jefe o de delegar, sino nuestra capacidad de servir. Lo que hace un pastor no es su deseo de ser pastor, sino tener un llamado. Es una reflexión que debemos de hacer y con eso terminamos. Los amamos. Necesitamos mucho que aprender. Dice, el llamado es sobrenatural y tiene que ejercerse en dependencia del Espíritu Santo. Como pastores necesitamos estar más preocupados por nuestra relación con Dios y menos preocupados por quedar bien frente a la congregación. Nuestros mensajes necesitan ser exegéticamente correctos, pero requieren que los prediquemos de una manera que honren a nuestro Dios. Si el llamado es sobrenatural, igualmente lo es su ejercicio. Entonces dice aquí, si el llamado es sobrenatural, corregimos ejército. Dice, si tu llamado es sobrenatural, igualmente lo es su ejercicio o el ejercitarnos en el llamado. Papá Dios nos va a pedir cuentas, siervos amados. Dice la palabra que Él tiene sus recompensas para sus príncipes, los pastores. Dice que el príncipe de pastores tiene recompensas para los pastores. Pero Él nos va a pedir cuentas. Y hoy aprendimos algo muy hermoso. Con eso damos finalizada lo que es el ministerio pastoral. Y en 15 días, primero Dios, entraremos en lo que es el magisterial. Y es muy importante que tomemos en cuenta todo lo que hoy aprendimos, que nos capacitemos, que dependemos de nuestro Señor, que seamos ejemplos de la familia, de la Grey, en todo lugar donde estemos, nos sepamos comportar, que entendamos qué es lo que quiere nuestro Señor, qué es lo que quiere Dios de nosotros. Les invitamos a que así sea. Vamos a ministrar un rato para dar por terminado.
Gracias por acompañarnos, a todos los que nos acompañaron. Muchas gracias. Estamos muy contentos y muy honrados porque Papá Dios nos use para dar estas clases y que tú lo puedas aprovechar y que por sobre todo lo pongamos en práctica, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos. Te damos la alabanza, la gloria y la honra a ti. Te suplicamos, Señor, que todo lo que hoy aprendimos, un día dé fruto. En lo personal, a mí me has enseñado muchísimo, Espíritu Santo. Y siempre me has dicho, fíjate a quién pones enfrente, porque yo no voy a aceptar que maltraten a mi novia. No lo voy a aceptar. Y dice su palabra, y yo les daré, dice, pastores, de acuerdo a mi corazón, dice el Espíritu Santo. De acuerdo a mi corazón. Pastores que amemos a las almas. Pastores que amemos su palabra. Pastores que hagamos pozos, escudriñemos su palabra. Pastores que seamos enseñables. Pastores que aprendamos a depender del Espíritu Santo. Hay mucha necesidad hoy, Señor. Que seamos pastores, ejemplo a la familia, ejemplo a la sociedad, ejemplo, Señor, en todo lugar. Que seamos ejemplos. Te suplicamos, Espíritu de Dios, que nos enseñes el manto pastoral. Nos falta muchísimo, Señor, muchísimo para aprender. Pero te amamos, Señor, y queremos cumplir ese llamado. Queremos declarar al mundo entero que Jesucristo de Nazaret es el pastor de pastores, el cual nos pastorea cada día. Haznos entender, Señor, que te necesitamos. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a ser uno con nuestros hermanos. Ayúdanos a enseñarles lo que es la unidad. Ayúdanos, Padre, a que con nuestro ejemplo podamos llegar a ser uno. En una misma fe, en un mismo bautismo, como dice tu palabra. Enséñanos a ser uno. Enséñanos a dolernos, como dice tu palabra, con los que están enfermos. Enséñanos a llorar con los que lloran. Enséñanos a tener gozo con los que tienen gozo. Espíritu de Dios, que a nosotros se desarrolle ese amor que tú has depositado para con los demás. Enséñanos a bendecirte. Enséñanos a decirte que eres grande, maravilloso y hermoso. Enséñanos, Señor, a aprender lo que quieres tú enseñarnos. En la quietud de nuestra soledad, a escucharte. En la quietud de nuestra enfermedad, a escucharte.
en la quietud de nuestras dolencias, a escucharte. En la quietud de nuestras tribulaciones, a escucharte. Enséñanos a amarte, en verdad, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Enséñanos a morir cada día, a morir cada día. Enséñanos a morir cada día. Señor, tú me traes a la memoria el pasaje bíblico del samaritano. Dice tu palabra que pasó un levita, un ministro, y no tuvo misericordia por el que estaba en el camino tirado, enfermo, herido. Y dice tu palabra que pasaron más, Señor, pero hubo una persona que tuvo condolencia. Y tú resumes, Señor, este pasaje diciendo que tú quieres que tengamos misericordia. Y la misericordia va más allá, Señor, que muchos atributos. Muchas veces, Señor, tenemos que desprenderlo de lo que posiblemente nosotros tengamos para el sostén de ese día y dárselo al que lo necesita. En este pasaje, Señor Jesús, tú mostraste que no solamente levantó al caído, sino que lo llevó a un lugar donde curaron sus heridas. Y aún dice el mensaje que aún pagó todo lo requerido para su curación. Y dijo, si es más, yo te lo pagaré. Necesitamos conocer lo que es la misericordia. Necesitamos es darnos más allá de nuestras posibilidades. Es desprendernos. Gracias, Jesús de Nazaret. Muchas gracias por formar carácter en nosotros. Por enseñarnos a desprendernos a nosotros mismos. Cuando tú le dijiste, Señor, a Pedro, me amas. 3 veces se lo repetiste, Señor, me amas, Pedro, me amas. Y Pedro tuvo que demostrarlo, Señor, hasta la muerte. Demostrar cuánto te amaba. Muchos de nosotros, Señor, tenemos que aprenderte a amarte de esa forma, de una forma sacrificial, de una forma que nos demos a los demás, que dejemos de amarnos a nosotros mismos con egocentrismos y que pensemos en los demás. Que cuando estemos ahí, Señor, en nuestra enfermedad, es cuando más debemos de escucharte. Es cuando más tú quieres enseñarnos. Es cuando más nos muestras cuán débiles es nuestra humanidad. Es donde se acaba el orgullo, la vanidad, la soberbia. Es cuando nos damos cuenta que sin ti somos nada. Es cuando abrimos nuestros brazos y te decimos, Maestro, enséñame. ¿Qué quieres que yo aprenda de esto?
Espíritu de Dios. Oh Espíritu de Dios. Cuando muchas veces, Señor, yo he visto en los sepelios que decimos, siento tu dolor, estoy contigo. Pero muchos de nosotros no se han muerto, seres queridos. Yo no puedo decir eso si yo no lo he vivido. Hoy aprendimos que somos ejemplos. Hoy aprendimos que tú quieres enseñarnos para que lo que tú nos enseñes, nosotros lo vivamos y lo podamos transmitir a los demás, porque somos cartas abiertas. Gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros. Te suplicamos que nos enseñes a caminar en obediencia, que nos enseñes a escuchar tu voz, que nos enseñes a amarte y demostrar que en verdad te amamos, porque eso dice tu palabra, para que vean sus acciones y glorifiquen al Padre, para que en verdad vean que sí somos tus hijos. Dice tu palabra que por primera vez les llamaron cristianos. Ellos no se pusieron el nombre, les llamaron por cuanto se identificaban a su Maestro Cristo, el ungido. Que nosotros, Señor, que portamos un título pastoral, en verdad demostremos que somos pastores, con nuestros hechos, con nuestras acciones. Hoy te damos gracias, Espíritu Santo, porque nos has enseñado muchísimo y nos falta mucho por aprender, muchísimo por aprender. Muchas gracias por todos los que nos escuchan. Bendícelos en gran manera. Ponles esa hambre y esa sed de aprender. Abre sus oídos espirituales para que te escuchen. Haz una obra, Señor, en todos ellos. Que no falte el alimento en sus hogares. Que no falte el gozo en sus hogares. Que no falte la paz en sus hogares. La sanidad en sus hogares. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Que seamos uno. En la misma doctrina. En el mismo sentir. En el mismo amor. En la misma misericordia. En la misma benevolencia. Que nos amemos como tú nos amas. Que podamos decirte, ven, Señor Jesús, porque te entrego una novia preparada como tú la quieres. Que en verdad nosotros los pastores podamos decirte, Jesús, ven por tu novia, porque está preparada, sin mancha y sin arruga. Tenemos mucho compromiso, Señor. Un compromiso muy grande, Señor. Muy grande. Muy grande, Señor, ante ti. Muy grande.
damos muchas gracias a las redes que estuvieron con nosotros. Les pedimos que se sigan capacitando, que sigan instruyéndose, que sigan profundizando y que tengan ánimo. Mucho ánimo a todos los de Atlacomulco, que estemos con ustedes y lo saben. Mucho ánimo. Esperamos verlos muy pronto y que nos puedan decir sus testimonios y nos podamos compartir lo que Dios ha hecho con nosotros. Bendiciones a la Alianza de Pastores Morelos y a todos los que nos ven. Bendiciones.